Leyendo un artículo de Elmer Huerta en el que se refería él a las infecciones antibióticos resistentes, él describe unos médicos, creo que en el Reino Unido, que confrontados con infecciones antibióticos resistentes, sobre todo al Staphylococcus aureus, recurrieron a lo que llamaron el antibiótico medioeval, que era un líquido preparado a base de ajos, cebollas, vino y hiel de vaca, con resultados positivos. De manera que, como el doctor Salaverry brillantemente nos ha presentado su conferencia, y él es un historiador de la medicina, si nos pudiera ilustrar con qué métodos terapéuticos contaban los médicos del Hospital San Andrés durante la colonia. Bueno, agradezco las diversas comentarios, porque no son preguntas, sino comentarios que han enriquecido más en esta tertulia. Voy a tratar de responder a algunas en cierto orden. Efectivamente, el Hospital de San Andrés, digamos, adquiere una particular relevancia por el tema de las momias, que no es un tema de su desempeño, de su desarrollo, no tiene que ver con su acción sanitaria, pero que sin duda es uno de los enigmas. Hay muchos, como dice el doctor Deza, hay muchos indicios en pro y en contra de la real existencia de las momias en el hospital. Hay por una parte afirmaciones, interpretaciones. Lo cierto es que este es un tema, es un enigma histórico de los muchos que hay, pero que justamente va a ser más interesante que el Hospital de San Andrés sea la sede de un futuro museo de la historia de la medicina o de historia de las ciencias de la salud en general, que podría ser para hacerlo más amplio. Con respecto a lo que se ha mencionado de las iniciativas actuales, sí existe un patronato que se ha formado muy recientemente por personas individuales, a título individual, sin la participación de ninguna institución en forma institucional, incluyendo la academia, para el rescate y la propuesta de una revalorización del Hospital de San Andrés y para darle un uso. Y es verdad, yo también coincido en que cualquier posibilidad tiene que ser un proyecto viable. Y acá sí quisiera un poco dar algunas razones por las cuales esto sí es viable. Estamos nosotros muy cerca de celebrar el bicentenario de nuestra independencia. En los últimos años, yo no sé si me equivoco, pero creo que no equivocarme, no sé cuándo ha sido el último museo que ha creado el Estado peruano. Hay unos museos importantes, ¿no?, para descubrimientos recientes, pero todos son por iniciativas particulares. Yo no sé cuál ha sido el último museo que ha creado el Estado peruano, tal vez el museo que tenemos en la avenida Alfonso Ugarte, tal vez fue el último. Después no creo que se haya creado otro. O sea, el Estado como que ha abandonado el rescate de nuestro pasado, que es el pasado de todos, y el Estado tiene la obligación de brindar a todos nosotros ciudadanos un rescate de nuestro pasado. Yo creo que sería una buena iniciativa el darle viabilidad, que tal vez pensando como meta, que para el bicentenario dispongamos de un museo de las ciencias de la salud en el Perú, que tenga su sede allí, y donde tenga una viabilidad, porque además debe ser un centro de investigación adscrito, probablemente en parte al Ministerio de Cultura, en parte al Ministerio de Educación, con diferentes funciones, para que tenga viabilidad y que ahí se realicen estudios, investigaciones a través de instituciones que puedan darle una viabilidad económica para su mantenimiento, como también podría ser que tuviera algunas actividades prácticas. En cuanto a, bueno, me estoy apartando, me he ido en desorden. Quería mencionar de que con respecto a lo de las momias, regresando al tema de las momias, esta discrepancia entre lo escrupuloso que son algunas actas de cabildo, tanto en Cusco como en Lima, y la no existencia de referencias a las momias, tal vez sea por el carácter que tuvo la época. En esa época, el traslado de las momias de Cusco a Lima fue por razones de que Cusco era una ciudad prácticamente sitiada. Allí la cantidad de españoles con respecto a los indígenas era mínima. Los españoles siempre fueron una ínfima minoría en un país sumamente poblado de indígenas, y donde por eso sabemos cuántas decisiones se tomaron. Incluso la propia ubicación de Lima como la capital, ¿no?, para estar más cerca del mar.
Esto hace que probablemente estas cosas tal vez no fueron manejadas, digamos, con una cuerda separada, como una forma de enfatizar políticamente o hacer incidencia en cómo se había doblegado a los incas y se tenía incluso sus más preciadas, digamos, reliquias en manos de los españoles y pudiendo trasladarlas. Es cierto que es muy probable que en el traslado de Cusco a Lima se hayan deteriorado mucho y que el clima de Lima, con la humedad, con los hongos que crean, haya deteriorado aún más. Y por eso también es probable de que si estas momias llegaron a estar en Lima en su momento, hubieran sufrido un deterioro notable que diera lugar a que 50, 60, 100 años después, abandonadas allí, fueran finalmente dispuestas de otra forma, o enterrándolas en otro lugar, o terminando de destruirlas, lo poco que podía quedar de ellas. Pero es un enigma que también necesita ser revelado en un futuro. En cuanto a cómo se efectuaba la terapéutica en el Hospital de San Andrés, pues un hospital que tiene 300 años de vigencia, ha tenido diversas etapas, pero en sus inicios tenía una terapéutica básicamente medieval, es decir, basada en medicamentos que estaban en Dioscórides, y el Dioscórides, recordemos, es un libro, es una recopilación de textos griegos, hecha en el siglo II o III después de Cristo, y en el cual la mayoría de los medicamentos que eran a base de sustancias vegetales o animales corresponden a especies que existían en Europa. Por tanto, lo que se hacía muchas veces en la terapéutica era reemplazar una planta europea que no se conseguía aquí por una semejante que había acá. Con lo cual, es lógico imaginar, ¿no? Si la planta tiene un cierto efecto, porque es esa planta la que tiene cierto efecto, reemplazándola por una que se parece, no va a tener necesariamente el mismo efecto. Eso da seguramente lugar a que la poca efectividad de los tratamientos que había, además del poco cuidado y la poca posibilidad de ejercer un control de calidad de los medicamentos que se vendían en Lima. Recordemos que el primer protomédico que llega acá, bueno, protomédico sustituto fue nombrado, vino aquí supuestamente y el cabildo lo aceptó en razón de que no había quien pudiera controlar si lo que vendían los boticarios eran realmente los medicamentos que se decía, porque nadie podía reconocer si esto era tal o cual planta o no. Pero sin embargo, este primer protomédico no solamente viene y debe asumir esa función, sino que él viene con un cajón de medicina que le da en consignación a los propios boticarios de Lima, con lo cual se convertía en juez y parte para juzgar la calidad de los medicamentos. O sea, ya unos indicios hasta de corrupción en ese momento. Por consiguiente, la efectividad de los tratamientos era muy, muy baja, y por eso la poca, digamos, aceptación y credibilidad de los médicos en la época virreinal. En realidad, si vamos a ser exactos, la mayoría de la población se atendía más bien con medicina tradicional, que tenía mayor posibilidades de curar a las personas o de aliviar en parte de sus males que los medicamentos de los hospitales. Los hospitales eran para personas que no podían atenderse en sus casas, en primer lugar. Y en segundo lugar, las personas que se atendían en sus casas recurrían, por una parte, a los médicos cirujanos de origen peninsular o criollos formados en la medicina occidental, pero también acudían constantemente a los curanderos indígenas, que eran los que de alguna manera sostuvieron la salud de la población en la época virreinal. No es sino hasta cuando comienza a resurgir la medicina académica a partir de Unanue, en que se comienza a tener mayores capacidades. Es verdad lo que menciona en este artículo que salió hace poco sobre estas pruebas que se han hecho sobre algunos medicamentos, y hay una lista muy larga de artículos en los cuales se encuentra que este desdén que se ha tenido hacia los medicamentos más antiguos, incluso bizantinos, medievales, no es tan exacta y es parte del desconocimiento, es decir, se repudia aquello que ni siquiera se conoce. Muchos de los tratamientos médicos de la antigüedad eran efectivos. Si no hubieran sido efectivos, la gente no los hubiera seguido, la gente no ha sido tonta antes ni es tonta ahora. Es decir, si me dan un medicamento y nunca hace efecto, la gente deja de creer en ese tipo de medicina. Y las medicinas antiguas, medievales, primitivas, han tenido efecto. Por razones que ahora tenemos un filón para poder seguir investigando qué tienen de cierto en estas preparaciones. Yo finalmente quería comentar que el Museo de Historia de la Medicina, que es la propuesta, debería ser una labor en la cual se conjuguen esfuerzos. Por una parte, la academia, que creo que le corresponde.
A la academia le corresponde incluso liderar estos esfuerzos. Si bien hay un patronato por intereses particulares, individuales, gente muy interesada y que con mucha vocación lo hace, institucionalmente debería ser la Academia Nacional de Medicina la que encabece una cruzada para que para el bicentenario contemos en el Perú con un museo de ciencias de la salud. Un museo en el cual estén los esfuerzos por una parte del Estado que tiene la obligación de brindar, rescatar el pasado histórico, por una parte que sea sostenible, porque esto puede ser un centro de investigación en el cual podría haber diversas historiadores, médicos, antropólogos que se dedicaran a estudiar el pasado histórico del Perú, a conocer nuestras epidemias, a conocer nuestra geografía médica, muchos temas que actualmente no están siendo estudiados. ¿Quién estudia nuestra diversidad cultural? ¿Quién estudia nuestra diversidad de climas y cómo afecta eso a la salud? Eso se hace en forma aislada por la academia, en la academia universitaria, por el mismo Instituto Nacional de Salud, pero no hay un centro que recopile todo esto para esos aspectos, y ese podría ser una actividad propiamente sostenible por el Estado. Sí existe una viabilidad para crear un museo que sea un ente vivo, no solamente un lugar donde mostrar el pasado, sino pensando en el pasado, y qué mejor lugar para el pasado que el Hospital de San Andrés se pueda ver para el futuro de la salud de todos nosotros. Muchas gracias, doctor. Doctor Morales. Gracias, doctor. En respuesta a la inquietud del doctor Ernesto Ríos Montenegro, podemos informar lo siguiente. Se ha conformado el así llamado Patronato del Hospital de San Andrés y del Patrimonio de la Salud en el Perú, y en enero de este año ha elegido su primer consejo directivo del patronato y emitió también un proyecto de estatuto. El patronato actualmente es presidido por la doctora Zarela Solís Vázquez, presidenta, vicepresidente es el doctor Teodoro Jampe Martínez, historiador, Ricardo Álvarez Carrasco, secretario, Ana Mujica Vaquerizo, tesorera, Guido Lombardi Almonacín, persona muy activa, director de investigación, doctor Alberto Martorell, director de difusión, y Judith Soria León. Puedo enviar el documento de estatutos a quienes tengan interés en él, con mucho gusto. Sí. Quiero aclarar que la doctora Zarela Solís iba a estar presente hoy día, pero desgraciadamente pidió disculpas porque tuvo otro compromiso, pero de alguna manera está muy, muy interesada en esto. Doctor Alberto Perales, por favor. Aparte de felicitar al doctor Salaverry, mi intervención va al tema de la propuesta de formar un grupo que aborde este problema en bien del país como cumplimiento de la responsabilidad de la Academia Nacional de Medicina. En realidad, esta es una obligación científica y también moral de la Academia. Para eso estamos. El problema que yo quisiera comentar muy brevemente es la metodología de los grupos de trabajo. Muy brevemente, creo que no es el momento de discutirlo, pero sí mencionarlo. Porque existe el talento necesario, existe la voluntad de los académicos, pero no se trata de que el grupo de la academia resuelva el problema. Pero lo que sí podemos hacer es que el grupo de la academia formule la visión científica de cómo estudiar el problema y generar un proyecto en lo cual tomo yo las palabras de la académica Lucy López, que ha planteado lo mismo y tiene la experiencia en la Municipalidad de Lima. Para esto, señor presidente, presentar un proyecto que tenga un impacto necesario para que aglutine las fuerzas que están tratando de hacer lo mismo, tiene que ser un proyecto redactado con expertos. No solamente lo pueden hacer los académicos. Y eso requiere que los grupos de trabajo tengan un presupuesto, porque la voluntad no es suficiente. Y entonces, el riesgo en que podríamos incurrir es que alimentemos expectativas y luego en el camino vayamos viendo que los grupos de trabajo no llegan a destino. Y eso no permitiría lo que nosotros queremos hacer. Gracias, doctor Perales. Muchas gracias.
Repito entonces con mejor voz, un saludo a Osvaldo Salaverry, que ha hecho una presentación excelente y que ha abierto una serie de inquietudes. En septiembre u octubre del año pasado, en un grupo liderado por el doctor Lombardi y una serie de colegas, nos constituimos a visitar este hospital que ya años atrás, dicho sea de paso, el doctor Uriel García invitó a que lo visitáramos. Yo no pude ir esa vez, no sé si llegó a concretar la visita, pero era una semillita que ha ido creciendo dentro de mí hasta que ya pude llegar. Tomé más de 100 fotos, fui el único que vio una cámara fotográfica, dicho sea de paso, y qué pena no pude hablar con Osvaldo antes porque se las hubiera cedido para que las proyecte ahora. Y hay una cosa que es lamentable. Tenía fotos tomadas 20, 30, 40, 50 años antes. Y me puse a comparar con las que yo tenía. Y entonces, la palabra latrocinio se ha dado ahí en una medida espectacular. De lo que era la nave central de la iglesia han desaparecido un montón de cosas. Y estoy hablándole de septiembre, octubre del año pasado. Lo cual quiere decir que a estas alturas de repente han desaparecido más. Hay estatuas, habían inscripciones en las paredes sobre material, sobre mármol, que ya no están más. Balaustres hermosamente tallados, cosas del altar. Y mucha gente no se había dado cuenta por la sencilla razón de que, como en mi caso, el azar me permitió comparar esas fotos, las recientes que había tomado, con las anteriores. Esto es algo que tiene que decirse y que tiene que transmitirse a todos los aquí presentes para que cada uno se convierta en una especie de fuerza positiva para que antes de que acabe el año este esfuerzo del patronato, que como se ha dicho es un esfuerzo individual y no por eso deja de tener un gran mérito, sea apoyado por todas las estructuras oficiales. Aquí en este ambiente hay personas que saben cómo se maneja la res pública. Res significa cosa, por si acaso, no estoy hablando de los animales. Y entonces esa experiencia debe ponerse para que esto se convierta, el hecho de tomar posesión, si cabe el término, de este local, se convierte en una realidad antes de que acabe el año. Si no, corremos el peligro de recibir simplemente un esqueleto, donde ya las carnes, la masa grasa y las fibras hayan desaparecido. Quería destacar ese hecho. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra intervención, algún otro comentario, pregunta al doctor Salaverry? Doctor Salaverry, yo quería hacer un pequeño comentario de tipo un poco filosófico, teológico. Llama la atención, digamos, que todas estas las grandes instituciones que se formaron ya lleven el nombre de un santo, San Fernando, San Marcos, Santa Ana, San Andrés. Esto es en gran parte, no tanto por la influencia, lógicamente, de la Iglesia Católica, y una de las cosas importantes fue que San Pablo, el gran Pablo, decía que la salud es la santidad y la santidad es salud, ¿no es cierto? De tal manera que todo lo que tenga que ver con la salud es santo, de alguna manera. Esto podría explicar por qué muchas de las grandes instituciones de salud son están auspiciadas por santos, por decir de alguna manera. Otra cosa interesante es que cuando uno habla de San Marcos, en realidad, San Marcos fue el segundo evangelista, y hubo como una especie de, no sé si concurso o sí, a ver al cual de los 4 evangelistas íbamos a llamar a la primera universidad del Perú, la primera universidad de América. Y salió entonces el segundo evangelista, San Marcos, ¿no? Ahora, San Fernando no tiene nada que ver con santo, porque es por Fernando VII, ¿no? Claro, pero en realidad hubiera de llamarse San Lucas, porque San Lucas fue el gran médico, ¿no? El evangelista médico. Y sin embargo se prefirió, digamos, la situación política, por decirlo de alguna manera, a lo que era el concepto teológico de ese momento. Y lógicamente San Andrés, y esto es interesante, también fue por el creador no fue porque Andrés, el discípulo de Cristo, fuera realmente alguien a quien uno iba a dedicar esta institución.
Entonces hubo toda una mezcla político-religiosa en este caso, ¿no? Por ejemplo, la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima estaba adscrita a San Marcos, ¿no? Y que se creó como Pontificia de Teología, Facultad de Teología Pontificia y Civil, pero era sanmarquina. Bueno, eso de alguna manera es un poco como que se ha conservado en el sentido de que la salud es la salvación. Entonces, cuando uno habla de los hospitales que digamos que están bajo santos, uno se está refiriendo también al pensamiento de que realmente no solamente hay santidad, por así decirlo, teológica, sino que también santidad humana plasmada en la salud. En la salud, porque San Pablo decía que salud significa salvación, ¿no? Y la salvación del hombre, lógicamente, es estar sano. Ese es un pequeño comentario que quería hacer. Sí, muy interesante su comentario, doctor Wagner. Yo creo que usted lo ha graficado bien. Siempre ha habido una dualidad entre lo político y lo religioso. El Hospital de Santa Ana, que fue auspiciado por el arzobispo Loaiza, parece ser que el arzobispo Loaiza tenía una particular predilección hacia Ana, hacia Santa Ana, y por eso es de que se le da ese nombre, Santa Ana. Es decir, en realidad era un poco halagar el gusto del patrocinador, del mecenas, San Fernando, por Fernando de Abascal y Fernando VII, por ambos Fernando. Se dio la feliz coincidencia, se halaga al virrey y al rey al mismo tiempo, de un solo tiro, qué bueno. Y en el caso evidente de San Andrés, por Andrés Hurtado de Mendoza, evidentemente. Siempre ha habido, yo no sé más bien si ha prevalecido algo así como que tenía que ser necesariamente una persona vinculada a lo religioso, pero ¿cuál? La que más conviniera para los intereses políticos inmediatos, o más que políticos, cortesanos, ¿no? Porque es el halago a la persona individual que en ese momento detenta el poder o puede administrarlo. Eso es cierto, pero eso iba muy bien con el carácter en el cual el pensamiento religioso, que todavía tenía mucho de mágico en esta etapa en el común de las personas, vinculaba la salvación a la actividad divina, es decir, finalmente la sanación viene de lo divino, como casi en una forma todavía muy primitiva, como que como que el ídolo, había mucho de eso en este cristianismo popular, que tenía todavía muchos rezagos de condición mágico-religiosa. Hay que recordar que en toda nuestra etapa, y hasta aún ahora se puede decir, que es un pequeño grupo, un grupo superior el que analiza las cosas de una manera más profunda. La mayoría de las personas, sobre todo cuando hay esos temas, responden de una forma un tanto más instintiva. Y entonces el uso de reliquias, el abundante uso de distintos rituales, cada vez que uno estaba enfermo, manifestaba una religiosidad popular vinculada a los temas de salud, que fue muy evidente en todo este periodo. Sin embargo, también quiero señalar como otro comentario adicional que no existe institución de salud que no tenga de algún modo un componente religioso. Aún en aquellos, bueno, acá durante mucho tiempo ha sido y todavía continúa siendo la religión predominante la católica, y entonces en todo hospital, incluso los modernos, se construyen junto con una capilla. Se construyen como actualmente, pero incluso en lugares donde lo confesional está mucho más, sometido a aceptar la diversidad, existen, yo, por mi formación europea he visto en algunos lugares donde existe ya no un templo ni católico, ni cristiano, ni luterano, sino simplemente dentro del hospital un lugar de oración multiconfesional. Es decir, la salud está vinculada siempre al tema religioso, a las distintas condiciones religiosas, por las distintas dimensiones que tiene el ser humano. Por supuesto, tiene una parte material que está bien cubierta por la modernidad de la medicina, pero hay una parte espiritual que es indisoluble a las características, y por eso está bien así. O sea, eso no nos ha abandonado, creo que continúa. Ya no ponemos nombres de santos a los hospitales, sin embargo sí solemos todavía tratar de vincularnos políticamente a quien está al mando.